Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa ¿Qué dice la Biblia? Gracias por sintonizarnos a través de Radio El Camino 99.7 FM. Mi nombre es Silvia Rodas y hoy es una bendición llegar hasta donde usted se encuentra. Si va de camino a casa, si está aún en la oficina o ya está en su casa, es una bendición poder hoy llegar con nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Y les comentamos hoy, continuamos con nuestra serie La Esperanza, el ancla que sostiene nuestra vida. Y hoy estamos en la entrega número 4 de esta serie y el tema que vamos a profundizar es cuando la esperanza cambia una vida rota. Pero antes de entrar en el tema, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Así que bienvenida Emily, Sandrita y Eric. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Silvita. Pues la verdad que muy bendecidos, un gran privilegio estar con ustedes que nos escuchan o nos miran en los medios. De verdad es una bendición poder compartir con ustedes qué dice la Biblia, porque siempre tenemos un tema que podemos aplicar a nuestra vida con principios de verdad que nos aclaran, nos iluminan y nos dan ese camino de verdad. Mi nombre es Emily de Sáenz y hoy presento aquí a mi queridísima amiga Sandrita de Jacobs. Muchas gracias, Emily, por esa presentación y realmente estamos en un tema tan maravilloso que es la esperanza. La esperanza sostiene la fe. La esperanza es algo que todos necesitamos en todo momento. Creo que es un gran tema y amigo oyente, usted que nos escucha en cualquiera de las plataformas, quiero decirle que Dios tiene para usted algo especial hoy, así que no se desconecte. Aquí queremos darle la bienvenida también a Eric. Eric, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida familia de esta su amada radio, la 99.7 FM. Estamos tan contentos de estar esta tarde disfrutando aquí en los micrófonos una oportunidad de compartir con todos ustedes acerca de la esperanza. ¿Tienes esperanza? Yo te digo, Dios quiere afirmar para ti una esperanza maravillosa todos los días en esta vida y en lo que viene en la eternidad y en las circunstancias más difíciles. Así que hoy estaremos disfrutando estos momentos. Les saludamos y les bendecimos en esta tarde y los dejo con Silvita. Gracias, bienvenidos y gracias a ustedes por continuar en sintonía de su programa ¿Qué dice la Biblia? Y bueno, en los 3 programas anteriores hemos estado abordando el tema de la esperanza. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlos, lo invitamos a que visite nuestro canal en YouTube, en Radio El Camino 99.7, y ahí encontrará las grabaciones para que también se ponga al día y siga aprendiendo acerca de la esperanza. Y bueno, hoy el tema es cuando la esperanza cambia una vida rota. ¿Qué dice la Biblia? O sea, que realmente es posible cambiar esa vida rota a través de la esperanza. Actualmente el quebrantamiento es un tema que muchos experimentamos, hemos experimentado, estamos experimentando o probablemente vamos a experimentar. Así es. ¿Verdad? Pero la mayoría de personas quizás a veces asumimos que es un castigo, que estamos pagando algo y realmente deberíamos de verlo como una oportunidad de la restauración que Dios nos quiere dar, ¿verdad? A través de ese problema. Creo que si cada uno contamos, seguro hemos pasado diferentes situaciones en donde hemos sentido que perdimos la esperanza, pero ahí Jesucristo con su amor nos levanta y nos da la esperanza, ¿verdad? Y podemos contar muchas anécdotas o testimonios de cómo hoy esas situaciones difíciles, esos quebrantamientos nos han hecho más fuertes como cristianos, ¿verdad? Amén. Porque es de lo espiritual que Dios trabaja en nosotros, ¿verdad? Y nos fortalece. Así que es importante entender que la Biblia nos habla de que la esperanza que tenemos aún en medio de cualquier dificultad es que Dios siempre está completando su obra en nosotros. Amén. Y el texto clave de hoy es Filipenses 1:6 y dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús
vuelve. Amén. Así que solo leyendo este versículo ya encontramos esperanza, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, qué emoción, amigos. Solo vamos a ir a un pequeño corte, por favor. No se desconecte porque vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la esperanza. Volvemos. Amén. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos. ¿Qué dice la Biblia? A través de Radio del Camino 99.7 FM. Gracias por sintonizarnos. Y si usted recién nos sintoniza, le comentamos que estamos hoy aprendiendo acerca de qué dice la Biblia acerca de la esperanza y cómo una vida rota puede ser cambiada a través de la esperanza. Hay momentos donde la vida parece irreparable, decisiones fallidas, relaciones quebradas, un divorcio, una ruptura amorosa, algunos errores del pasado, algunos fracasos profundos que lastiman nuestro corazón, pero ¿realmente puede Dios restaurar lo que parece que no tiene esperanza? Emily, vamos con usted. Sí, claro, Silvita, sí, en esa misma línea yo podría seguir diciendo, ¿verdad? Que si te encuentras en un camino oscuro, no importando por qué, ¿verdad? La razón, ¿verdad? Puede ser nuestro propio pecado nos llevó a tener esas circunstancias oscuras, o una mala decisión nuestra, o por las leyes naturales de la vida, qué sé yo, la vejez, la enfermedad. Empezamos con ciertos achaques, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Situaciones de salud, o una tentación de parte del enemigo, o bien una prueba que viene de parte del Señor. No sabemos, ¿verdad?, cuál sea la causa, pero si estamos pasando por esa situación, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos trae siempre buenas noticias. Amén. Porque la Biblia dice que Dios no ha terminado su obra contigo, ni conmigo, ni con Amén. nadie. Estamos en un proceso precioso en donde Dios en su soberanía está entretejiendo hilos para poder terminar una historia con un propósito final precioso. Un propósito que tal vez solo Él sabe, sí, porque nosotros a veces solo nos podemos imaginar, ¿verdad? Pero es esa esperanza, esa ancla que habíamos dicho en el programa anterior, que nos va a mantener firmes en medio de ese quebrantamiento. Este momento es el principio de algo mejor. Ese momento oscuro del cual hemos hablado puede ser el principio de una historia final en donde todo va a ser bueno. ¿Por qué? Porque Dios así lo tiene planeado para sus hijos. Claro, tenemos que estar de su mano, tenemos que estar en esperanza en Él, en su carácter, y por eso es tan bueno. Y por eso los felicitamos de que estemos aquí investigando qué dice la Biblia, porque a través de su palabra vamos a conocer el carácter de Dios, vamos a conocer ese amor infinito, sus misericordias, y que Él siempre va a dar el bien a sus hijos. Él es el experto en transformar el mal en bien. Amén. Amén. Transforma todo lo negativo, todo lo oscuro en luz, en positivo, porque Él así es. Esa Amén. es la buena noticia. Y no nos quedemos en el capítulo negativo de la historia, sino que sigamos parados en esperanza para ver el capítulo final, que siempre va a ser bueno en la vida en el Señor. Y voy a leer nuevamente ese versículo que hoy es el importante, el elegido de este programa, y es Filipenses 1:6, y dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea que toda nuestra vida, ¿verdad? No sabemos cuándo va a ser esa fecha hermosa cuando Jesucristo vuelva, pero lo que compete a nosotros es todos los días. Todos los días Él nos está transformando. Es como esa pequeña pepita de oro. Para Él somos como oro.
¿verdad? Que tiene que ser transformada. O ese lingote de oro, ¿verdad? Que tiene que ser transformado. ¿Cómo? A través de fuego. Y entonces esa pepita se vuelve en un precioso anillo. Ese lingote en una preciosa corona o qué sé yo, ¿verdad? Un adorno, no lo sabemos, pero tiene que pasar por ese fuego. Este hermoso versículo de Filipenses 1:6, ¿verdad? Ofrece una promesa inquebrantable. Amén. Dios Él nunca nos va a abandonar, jamás en la mitad del camino. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a dirigir al final de esta historia, que siempre va a ser de victoria en el Señor. Porque como Romanos 8:28 dice, a los que Dios ama, todo les ayuda bien, todo. En el momento es duro, pero Dios nos da la fortaleza. Grudem comenta que el progreso espiritual es obra de Dios desde el inicio hasta su consumación. MacArthur recuerda que la esperanza se basa en su fidelidad, no en la nuestra. Siempre vamos a basar esa esperanza en lo que Él pueda hacer, no en lo que yo haga, porque ahí estoy perdida, ¿verdad? No puedo yo basar mi esperanza, ni mi confianza, ni mi fe en mis propias fuerzas, sino en lo que Él, ese Dios todopoderoso, grande, misericordioso, puede hacer en nuestra vida. Y en las escrituras vemos tantos personajes, ¿verdad? Que habla de esto, de que empieza una historia mala y se convierte, va pasando años y se convierte en algo bueno, ¿verdad? Un Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que Moisés, su historia empezó mala, ¿verdad? En asesinato a un egipcio, ¿verdad? Que estaba ahí obligando a uno de sus pueblos hebreo. Y el Señor lo manda al desierto 40 años, ¿verdad? Un tiempo prudencial para que él pasara de guerrero a ser un pastor, ¿verdad? Claro, todos sus conocimientos de guerrero y de príncipe de Egipto le iban a servir, pero también tenía que pasar un proceso para llegar a ser un pastor para su pueblo y sacarlos, ¿verdad? De esa esclavitud. Y al final vemos, empezó malo y terminó la historia buena, ¿verdad? Él es experto, Dios es experto Amén. en convertir lo malo en bueno. Veamos Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aquí viene esta esperanza, aquí viene la esperanza que nos va a transformar una vida rota en una vida de fe, una vida en donde estamos esperando, donde Dios nos dé el capítulo de victoria. El texto realmente fue dado a un pueblo en el exilio, se recordarán, ¿verdad? Estaban en Babilonia, fuera de su país, fuera de su familia, fuera de su nación, de todas las promesas. Sin embargo, ahí interrumpe Dios. Siempre Él puede irrumpir su vida, ¿verdad? Y decir, aquí estoy yo, aquí es la esperanza, ¿verdad? Y aquí les estoy dando un futuro lleno de esperanza porque mis planes son para bien y no para mal. Samuel Pérez Millos observa que aún en disciplina, porque ese pueblo, el pueblo de Israel, estaba pasando por disciplina, ¿verdad? De Dios. Aún en esos tiempos de disciplina, ¿verdad? Dios proyecta restauración. Amén. Dios les dice y les promete, ustedes van a tener una vida de bien y yo aquí se los estoy dando, ¿verdad? Henry, el comentarista Henry, añade que esta esperanza no es vaga, sino segura en el plan eterno de Dios. Ahí está la soberanía. Siempre va a ser para tu bien. Sandrita, qué lindo. Continuar el tema. Emily, realmente qué interesante el ejemplo que ponías de Moisés, también un Pablo, ¿verdad? Un Pablo que cómo Exacto. inició y cómo Dios finaliza con él, ¿verdad? Qué maravilloso. Y me llama la atención porque Dios, y esto es para que nos llenemos de fe y confianza, Dios no es como los seres humanos. Empiezan un proyecto y si tienen problemas, lo abandonan, lo dejan. Dios no se da por vencido con nosotros.
Eso es algo maravilloso. Él está ahí. Él va a completar su obra. Y yo te quiero decir, si tú ves que alguien pues tiene ahí sus problemitas de carácter, defectos, ten paciencia. Dios no ha completado todavía su obra con él. Pero confía en Dios. Él va a hacer la obra, como la va a hacer en ti y la va a hacer en mí. Todavía somos, yo diría, obras en proceso. Así es. Obras en proceso de Dios, que Él está todavía perfeccionando. Y un día en esta tierra, para eso estamos aquí, en la antesala de la eternidad. Aquí estamos para ser perfeccionados en medio de pruebas, en medio de aflicciones y de diferentes situaciones. Pero quiero decirte a ti que Jesús vino a restaurar lo que estaba perdido. Lo dice en Lucas 19:10, dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y miren qué tremendo, porque este versículo resume una parte esencial de la misión de Jesús, restaurar lo que estaba perdido debido al pecado y la separación de Dios. Vamos a ampliar este tema en base a las Escrituras, porque la palabra vino a salvar lo que se había perdido. Y te pregunto, ¿qué se había perdido? Algo muy importante. Se habían perdido 3 cosas, te voy a mencionar. La primera, se había perdido la comunión con Dios. Desde la caída de Adán y Eva en Génesis 3, la humanidad perdió su relación perfecta con Dios. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Creo que no hay cosa más angustiante que perder la comunión con Dios. Y también, ¿qué otra cosa se perdió? El propósito original. Dios tenía un propósito original para cada ser humano. El ser humano fue creado para glorificar a Dios y vivir en armonía con Él y con su creación. Y eso se perdió. ¿Qué otra cosa se perdió? La vida espiritual. El pecado generó muerte espiritual y las personas quedaron bajo esclavitud al mal. O sea, 3 cosas: la comunión, el propósito original y la vida espiritual. Y miren qué lindo, porque Jesús vino para restaurar. Jesús vino a restaurar lo perdido. ¿Y cómo? Jesús no solo vino a buscar lo perdido, como en la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Que dejó las 99 y fue a buscar a la perdida. También vino a salvarnos. Amén. Y vino a restaurarnos, ¿verdad? Salvarnos, restaurarnos. Entonces, esa restauración espiritual, Jesús pagó el precio del pecado en la cruz y nos reconcilió con Dios. Miren qué cosa más hermosa. Por eso era tan necesario que Él muriera, para restaurar esa relación espiritual. Y Él nos dio acceso al Padre a través de Jesús, a través de su vida, a través de su muerte y su resurrección. Él vino a darnos acceso al Padre y para que todas sus promesas se cumplieran, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, también restauró el propósito. ¿Y cuál es por qué vino a restaurar el propósito? ¿Cuál es tu propósito? Nos llamó a ser sal y luz y a ser discípulos. Nos dio propósito. ¿Tú sabes cuál es tu propósito en esta tierra? Ser sal y luz y hacer discípulos. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, Zaqueo, tras encontrarse con Jesús, restauró su integridad devolviendo lo robado. Restauró el propósito, ¿verdad? Él lo tenía desviado. ¿Y cuántas veces vivimos fuera del propósito de Dios? Porque todavía no hemos sido restaurados. Y Dios quiere restaurar tu propósito y también tu dignidad. Jesús alcanzó a marginados como leprosos, pecadores y samaritanos, mostrando que el reino de Dios es para todos. O sea que aquí habla de los rotos, de todo. No hay ninguna persona a quien Dios no le dé acceso, la restaure y le restaure su dignidad. Yo te digo, yo no sé cuál sea tu caso, pero te quiero decir que para ti Dios tiene, como decía muy claramente Emily, planes maravillosos. Dios no te ve sin dignidad, te ve con dignidad. Amén. Porque Él pagó un precio tan elevado, pero tan elevado, para que tú tuvieras un propósito, tuvieras dignidad y sobre todo restauraras tu vida espiritual. Entonces Jesús no salva únicamente almas,
sino que transforma vidas. Nuestra vida física, nuestra vida emocional y nuestra vida social. ¿Y cómo podemos decirlo a través de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Jesús sanó enfermos y dice, todavía sigue sanándonos. En lo emocional, Dios dio paz a los angustiados y en lo social restauró relaciones, como en el caso de Zaqueo y su comunidad. Entonces, Él viene a hacer una obra maravillosa y esta es la obra gloriosa que Dios quiere que nosotros reconozcamos en nuestra vida. Amén. 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 Realmente, cuando hablamos de un corazón roto o una vida rota, lo que estamos queriendo significar es que muchas veces hay vidas que se sienten, tal como lo estamos enseñando, sin esperanza porque tal vez han destruido su vida demasiado en pecado, en cosas extremas, y Satanás se encarga de esclavizar a la gente y decirle no tiene solución, Dios no te escucha, y quizás alguien siente como que la puerta se le cerró para siempre. Incluso algunas veces en algunos ambientes religiosos desechan a la gente y la hacen sentir como que ya no tienen esperanza porque ofendieron tanto a Dios. Y sin embargo, qué importante es comprender que Dios es el Dios de las oportunidades, el Dios de la misericordia, Amén. el Dios que extiende su mano al caído, el Dios que levanta al justo que por alguna razón tropezó. Dios es misericordioso. Ahora, algo que es importante en este proceso de lo que hemos estado hablando y yo te digo, amigo, hermano que nos escuchas, es importante acercarnos a Dios con humildad, en reconocimiento de aquello en lo que pudimos haber fallado. No te autodeseches, no te autocondenes, sino más bien reflexiona en el amor de Dios. Y la Biblia dice que cuando nosotros pecamos nos alejamos de Dios, pero también en un pasaje dice la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos para que la esperanza renazca en tu vida, la esperanza de salvación, la esperanza de perdón. David, recordemos, él escribió el Salmo 51 en un momento en el que él estaba buscando una recuperación de su relación con Dios. Es un salmo tan hermoso. Pero en el versículo 17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y David lo estaba viviendo. David estaba reconociendo, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él buscaba esa esperanza a través de un reconocimiento genuino, que es algo tan importante. La esperanza nunca se debe perder. Lo que sí es cierto es que a veces, si el orgullo se entrona en el corazón de una persona, ya no reconoce que falló, ya no reconoce que hizo lo incorrecto, y ahí sí, peligrosamente puede estar alejándose de encontrar la misericordia, porque Dios es bueno, pero si alguien se aleja y no quiere nada, y no se quebranta, y no busca recuperar su corazón, como los ejemplos que ustedes ponían anteriormente, de verdad, alguien se puede quedar, se cierra él solito la puerta, no Dios, porque el Señor dijo que la puerta estaba abierta para todos. Entonces es importante que reconozcamos nuestras faltas, ¿verdad? Y que vengamos a Dios con humildad. Algunos teólogos como Gruden afirman que el quebranto sincero abre la puerta a la gracia totalmente. Y el teólogo MacArthur recuerda que Dios nos desprecia que Dios no desprecia al que se humilla con sinceridad. Qué importante entonces es que la esperanza en ti se avive, pero hay un camino, es el camino de la humildad, no el camino de la exaltación. En Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13 dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno y llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios,
porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Y es importante que nosotros entendamos que Dios, Él quiere tener misericordia, pero espera que nos volvamos y dice, no te desgarres la ropa, que dice, yo pequé, pero por fuera, ¿verdad? Como quien dice, me golpeo el pecho innecesariamente. Es tu corazón el que se debe de quebrantar y volver al Señor, porque el arrepentimiento genuino es interno, no es aparente. Y es importante que nosotros sintamos esto. El arrepentimiento genuino trae frutos dignos de ese arrepentimiento. Y esto es lo que nos debe dar la esperanza que Dios también nos restaurará en su amor, que Dios nos puede dar un corazón renovado. Pero es importante, querida familia, que nosotros entendamos que cuando hay dureza de corazón, la esperanza se puede alejar. Porque si no hay un quebrantamiento, o sea, dice la Biblia, Dios recibe al humilde, dice, pero mirará de lejos al altivo de corazón. Entonces, si no hay un quebrantamiento, quiere decir que pequé y no me pasó nada, ¿verdad? Y entonces, y aquí dice, lo voy a volver a hacer, y no sabe que está entrando en una dureza de corazón. Y eso sí es muy riesgoso. Y yo te invito a que con humildad nos acerquemos a Dios, y si hemos fallado, yo te digo, el Señor vino por los imperfectos, vino por los que necesitamos misericordia. Él es un Dios juez justo, misericordioso, clemente y compasivo. Él no es un Dios justiciero, no es un Dios vengativo en el sentido de que no va a dejarle pasar nada a nadie, no. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero eso sí, la actitud de nuestro corazón es la que importa, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Regresemos a Dios en nuestro corazón para que podamos entrar a esa esperanza grande que Él tiene para nosotros, y eso es lo que tenemos que comprender. Dios te ama y Él quiere que tú te acerques a Él creyendo que Él te puede dar una nueva esperanza. Amén, así es. Amigo y amiga que nos escuchas, no sabemos qué situación hoy estás atravesando. Si piensas que no hay esperanza, que es muy difícil de salir de cualquier situación, recuerda que Dios quiere restaurarte y solo es que lo reconozcas con humildad, como nos decía Eric, ¿verdad? Y Él está ahí dispuesto a darte esa esperanza, y no una esperanza momentánea, sino es una esperanza también eterna, ¿verdad? Así es, amén. Amén. Así que, amigos, en este primer segmento hemos aprendido que Dios no ha terminado su obra con nosotros. Jesús vino a restaurar lo que estaba perdido, y la restauración empieza con un corazón quebrantado. Realmente es emocionante, ¿verdad? Escuchar todo lo que dice la Biblia acerca de la esperanza, porque hay muchas personas que allá afuera probablemente pueden pensar que no hay nada que hacer con su situación, pero aún hay esperanza a través de Jesús. Así que, amigos, vamos a ir a un pequeño corte. Por favor, no se desconecten. Volvemos. Lecciones de sabiduría. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Proverbios 10:19. ¿Cuán difícil es desarrollar este principio? Estoy segura de que muchos de nosotros hemos experimentado ese terrible estallido de palabras después de atravesar una situación estresante. Toda esa ira, dolor y tristeza parecen desbordarse después de estar tanto tiempo contenidas, causando una tajante respuesta, hiriente tanto para el receptor como para el emisor. Esa caótica reacción a las emociones es necesaria trabajarla. Los sentimientos no cambiarán, pero nuestra reacción sí puede hacerlo. Tomemos el reto de aprender a reaccionar prudentemente y oremos para que el Señor nos ayude a desarrollar dominio propio. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy, si usted se acaba de sintonizar,
queremos comentarle que estamos profundizando en el tema de la esperanza y hoy el tema específico es cuando la esperanza cambia una vida rota. Y en el segmento anterior aprendimos que hay esperanza ante cualquier situación, por muy difícil estés atravesando algo muy duro, sí hay esperanza a través de Jesús. Dios quiere restaurarte. Y en este segmento vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo la esperanza produce un nuevo comienzo. Así que, Emily, cuéntenos. Gracias, Silvita. Sí, pues aquí una nueva y una bella noticia. La Biblia siempre nos habla de buenas noticias de esperanza. Y es que en Cristo todos somos nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, así como en el segmento anterior, nuestro querido amigo Eric nos decía, debemos de ser humildes y saber que necesitamos a Dios y llegar a Él y pedirle que Él sea nuestro Señor en nuestra vida. La clave aquí es quién, es Cristo, no soy yo. No es el planeta, está lleno de pecado, las circunstancias, no, es Cristo. Y entonces aquí es donde debemos de basar nuestra esperanza, en lo que Él es, en el amor que Él nos dio. Él dio su vida por ti y por mí. Y si no lo tienes en tu vida, lo puedes hacer en una oración de fe, abrir tu corazón, tu mente y decirle que Él sea tu Señor y Salvador. 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y oigan, no es que sea una nueva versión de ti misma, no, eres nueva totalmente. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esta verdad es radical. No somos una mejor versión, como decía antes, sino algo totalmente nuevo. John MacArthur subraya que la regeneración rompe con el pasado y Grudem añade que la identidad se redefine completamente en Cristo. Queremos ser nuevas criaturas, nuevas personas. Todo el pecado y todo lo viejo, todas las malas costumbres, las queremos dejar atrás. Por supuesto, todo esto lo podemos hacer en Cristo Jesús. Y la regeneración es algo precioso, sobrenatural. Eso lo habla Jesús. ¿Quién más que Jesús que a través de Él la tenemos? En Juan 3:2, si recordarán esta historia tan importante de Nicodemo, que se acerca a Jesús y él pregunta, ¿cómo puedo ser nueva persona? ¿Cómo puedo obtener el reino? Y Jesús le dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces él pregunta, ¿cómo alguien viejo puede entrar nuevamente al vientre de su madre? No, es que Jesús no se estaba refiriendo a algo físico, sino que él se estaba refiriendo a algo espiritual, como le decíamos anteriormente. Y entonces, así es como nacemos de nuevo. Esa es la regeneración de la cual Jesús le hablaba a Nicodemo. Entonces, esto por lo cual probablemente estás pasando no es un castigo. Veámoslo como una oportunidad. Amén. Una oportunidad de mejorar, de dar un pasito más, a parecernos más a Cristo. Que eso es lo que Él espera. Que después de ser regenerados, que esa realmente es una obra sobrenatural y divina, nosotros también pongamos de nuestra parte en nuestra santificación. ¿Qué es santificación? No es más que parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Y es pasito a pasito, ¿verdad? Porque no es que estemos hablando que es algo fácil, no, pero es poco a poco. Entonces, la esperanza, otra vez regresamos a la esperanza, estamos parados en esa esperanza que Jesús nos ha dado, en esa regeneración y decir, sabemos que Él está bajo control, porque si Él es nuestro Señor, nos hemos acercado a Él en humildad, Él va a tener control de cada cosa que hagamos en nuestra vida. Entonces, ¿estás dispuesto a que Dios siga escribiendo cada capítulo de tu vida hasta llegar a esa historia completa? Por supuesto. Amén. Por supuesto que estamos dispuestos porque sabemos que
Esa es la verdadera historia de amor. La mayor historia de amor que se ha escrito, que el cine queda totalmente fuera, ¿verdad? Ante esa historia de amor, ¿verdad? Y todavía Dios no nos ha mostrado el final, pero sí lo ha expresado en la palabra, ¿verdad? Él lo ha dicho, cómo va a ser ese final de victoria para mí y para ti. Y en cada situación dura en tu vida, siempre va a ser un pasito más acercarnos a Jesús, un pasito más a la madurez y a esa formación que Él nos está dando como el oro. Y veamos también que hay un pasaje hermoso que quiero compartir con ustedes de Isaías, en donde Dios invita al pueblo a no vivir anclado al pasado. Y es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La regeneración, que somos nuevas criaturas. Tenemos que dejar ese pasado a un lado, tal vez de pecado, de situaciones difíciles, de traiciones, abandonos, fracasos, cuánta cosa negativa. Eso se quedó en el pasado. En Dios tenemos esa esperanza preciosa que nos da dignidad, como decía Sandrita, y un futuro mejor. Matthew Henry, el comentarista, dice que Dios no solo perdona, sino que inaugura nuevas sendas. No solo perdona, sino que inaugura nuevas sendas. Miren qué precioso lo que dice Henry. Él nos va a dar nuevos caminos, ¿verdad? Nos perdonó todas estas situaciones de pecado, de situaciones de consecuencias de nuestros malos caminos, pero nos va a dar ese camino de la verdad y de luz en nuestra vida. Él nos va, claro, depende mucho de nosotros si seguimos ese camino y si lo tenemos a Él como nuestro Señor. Pérez Millos comenta que esta novedad tiene su raíz en la gracia activa de Dios. O sea, no es lo que porque lo merecemos y porque somos lo máximo buenas personas. No, solo porque Dios en su gracia y en su amor nos permitió que a través de su Hijo tengamos esa nueva esperanza, esa nueva vida. Así que les voy a dejar este precioso pasaje que de verdad es como la guinda del pastel. Isaías 43, 18, 19 dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Amén. 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 Gloria a Dios. Y Emily, la esperanza es lo último que se pierde. Así es. Es Así lo es. último, ¿verdad? Muchas cosas, pero ahí queda la esperanza. La esperanza es valiosísima y la palabra de Dios aquí nos está revelando todo lo que es la esperanza, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Porque la esperanza también cambia cómo me veo a mí misma, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos una mala imagen, un mal concepto de nosotros mismos. Es increíble, ¿verdad? Pero a veces es a quien peor tratamos y Dios quiere que nosotros tengamos una imagen correcta, la imagen de Él. La podemos tener o muy elevada o muy abajo, ¿verdad? Pero Dios nos da la correcta y la esperanza en Cristo no solo nos anima, sino que transforma nuestra autoimagen y nuestro sentido de valor. ¿Y cómo? Cuando entendemos quiénes somos en Él. Entonces ahí podemos cambiar nuestra perspectiva sobre nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces la tenemos de otra manera. Pero sobre todo debemos entender algo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros en Él somos muy amadas. Somos valiosas, ¿verdad? Como hablábamos en el segmento anterior. Pero en Romanos 8:1 dice, ahora pues, esto es clave, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la esperanza nos libera de la culpa y la condena. Hay una arma del enemigo muy, diría, tremenda, que es un arma poderosa que la usa contra los hijos de Dios y contra todo el ser humano. Es la culpa.
¿verdad? Cuando existe culpa, nos sentimos derribados, nos sentimos inútiles, nos sentimos acosados, pero el Señor vino para liberarnos de la culpa y de la condena, ¿verdad? Entonces, esto es importante que tú lo comprendas. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tu esperanza está anclada en Él, entonces Él te libera de la culpa y de la condena. Y también cambia nuestra percepción. Ya no nos vemos como fracasados, sino como perdonados y aceptados por Dios. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos de Él, le pertenecemos a Él, somos su creación. Y vino Él y envía a su Hijo, nos perdona y ahora somos aceptados por Dios. Y también nos recuerda que somos obra de Dios con propósito y valor. No lo olvides. De parte de Dios tú tienes propósitos, eres su obra. Alguien cuando hace algo, una obra o un invento, lo hace con un propósito. Uh-huh. Y esa obra maestra o invento tiene un valor, ¿verdad? Para el que lo hizo. Nosotros tenemos un valor para nuestro Creador, un gran valor. Y fue tanto el amor de Él que envió a su Hijo. Entonces, la esperanza nos ayuda a reconocer que tenemos un llamado único, que cada vida tiene significado y dignidad ante Él. De verdad, el enemigo quiere destruirnos. Él vino para matar, robar, destruir nuestra imagen, acosarnos, hacernos sentir culpables. Y qué importante es que nosotros entendamos que Cristo vino a quitar toda culpa. Entonces, yo te quiero decir algo. La esperanza en Cristo redefine nuestra identidad. De sentirnos indignos o rotos, pasamos a ser hijos valiosos y creados para un propósito. Amén. Ya no somos más indignos, ya no somos más seres rotos, somos valiosos y hemos sido, no solo valiosos, hemos sido creados con un propósito. Entonces la esperanza también nos impulsa a vivir confiados y a actuar con valor, sabiendo que no estamos solos y que Dios nos ha equipado para hacer el bien. Cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos transforma nuestras decisiones, relaciones y nuestra actitud ante la vida. Tú eres amado, eres valioso. Díselo a ti mismo, soy valioso. Soy valioso. ¿Verdad? Tenemos una esperanza. Así es. Amén. Sí, yo creo que algo muy importante es que nosotros en esta vida comprendamos esto, que somos ante todo relaciones. Relación hacia Dios, arriba, una conversación, una conexión con Él. Somos relación horizontalmente con nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nietos, con compañeros, amigos que hemos desarrollado en el camino. Nos hizo aislados, ¿verdad? Sí, exactamente. Y luego, pues, también en los ambientes de iglesia. Iglesia solo es una. Congregaciones hay muchísimas tal vez, ¿verdad? Pero somos una sola iglesia. Pero a lo que voy es la esperanza. Resulta que yo a veces la busco para mí, pero tal vez no soy muy bueno para otorgarle una posibilidad de esperanza a alguna persona. A veces le cerramos la puerta de la comunicación a alguien como que si decimos, no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a decir nada, y tal vez la ofensa ni fue tan grande, y aunque hubiera sido, el Señor nos manda a perdonar, ¿verdad? Amén. Imagínense, hay un pasaje, Mateo 5, 23 y 24, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es como decir, cuánta misericordia Dios tuvo para conmigo y me dio esperanza. Uh-huh. Pero qué tal que yo estoy guardando una distancia de rechazo, o quizás no necesariamente de extender un perdón, pero qué importante es, dice, alguien tiene algo contra mí y yo llego
y me voy a poner a cuentas, aunque todavía yo digo, si Él quiere que estemos bien, que me hable. Pero Dios quiere que nosotros seamos personas que sembremos misericordia y que levantemos también la esperanza en otros, pues, ¿verdad? Que no seamos como muy pensando solo en mí, para mí, sino que entendamos que Dios quiere que nosotros llevemos a otros lo que de Él hemos recibido. Así dice una parte de la Escritura también, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué recibimos de gracia? Perdón, misericordia. Dios nos perdonó toda la deuda, ¿verdad? Y así dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras ofensas. Y porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero los estamos perdonando realmente. Entonces, debemos de extender esperanza, debemos de vivir en esperanza y compartirla, no cerrarle la puerta a alguien en nuestro corazón. Jesús enseña que la restauración relacional es de alta prioridad. El teólogo MacArthur destaca que el amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo. O sea, esa relación, ¿verdad? Ustedes la tenemos que mantener bien, una relación afable con tu suegra, con tu suegro. Digo, pues, de toda clase de relación. No tenerlo como dice, no, a esto no le hablo. Y nosotros como cristianos debemos llevar esperanza. Somos portadores de un descanso para que la gente también tenga, imagínense que está bien que yo piensen que yo estaba roto, pero qué tal que por una actitud tuya de misericordia, de amor, alguien que está roto también cobra esperanza. Alguien diga, Ala me habló, Ala me dirigió una sonrisa afable, ¿verdad? Sí. Y de repente le dice, Ala, qué lindo. Así era Jesús. Jesús era un leproso al que le acercaba, no lo miraba feo como con asco o como una cosa así. No, hasta los abrazaba y eso era impresionante. Les ponía la mano, oraba por ellos, les llevaba esperanza, les levantaba el nivel de su vida. Y yo creo, queridos amigos que nos escuchan o que nos ven por las redes, somos portadores de esperanza para otros y a veces podríamos cerrarle la puerta de la esperanza a alguien cuando nos ponemos más difíciles que Dios para perdonar, ¿verdad? ¿Cuánto no nos ha perdonado Dios? Y nosotros una miradita ya no perdonamos. Una palabrita mal dicha, ya cerramos nuestro corazón y entonces no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Es pedir perdón o ponernos a cuentas es vital. Eso es restaurar relaciones en paz. Y esto es algo que debemos hacer, derribar muros de orgullo y hacer las paces con las personas para que podamos tener una buena relación y ser transmisores de una esperanza. Porque lo que debemos hacer es llevar a la gente a Dios, pero nosotros nos debemos ser el estorbo para eso, ¿verdad? A veces nos pasa, somos humanos, ¿verdad? Familia que nos escucha, pero tenemos que aprender a llevar el perdón. Dice también en Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14, siempre la Nueva Traducción Viviente, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros y sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Sí, amigos, el perdón es el motor de la reconciliación. Jesucristo vino a este mundo a extendernos un perdón inmerecido, un perdón que a veces ni lo sabemos pedir bien, pero Él nos perdona porque nos ama y así nosotros debemos también hacer uso de esa misericordia para llevar el mensaje verdadero de Dios y restaurar relaciones y llevar el ánimo. Como hijos de Dios, nos gusta pensar en una esperanza para nosotros, pero es importante que escudriñes tu corazón si no le estás cerrando la puerta de la esperanza a alguien. De verdad, algunos tal vez piensan que alguien por lo que le ofendió, de seguro se va a ir al infierno. ¿Y qué si no? Hay quienes tal vez sin querer deseamos algo así y debemos tener misericordia y saber que si Dios quiere, Él le puede extender la misericordia al que pudiera ser nuestro más grande adversario, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que revestirnos de ese mismo sentimiento. El teólogo Matthew Henry comenta que el amor es el lazo que lo une todo. Entonces, nosotros debemos entender que
el perdón añade la restauración horizontal que se refleja en la gracia que nosotros ya recibimos de Dios. O sea, recibimos de arriba, repartamos. Hacer misericordia a los demás nos abre puertas de unidad, de amor, y sembramos para el futuro. ¿Para el futuro de quién? Pues el de nosotros. Porque si nosotros no sembramos misericordia, nos podemos estar cerrando una puerta, ¿verdad? Entonces, juicio sin misericordia será aquel que no hiciere misericordia. A veces, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, Sandita, y los fariseos eran severos. Por una cosita ya andaban condenando a una persona. Tengamos cuidado de caer en un fariseísmo, de quitarle la esperanza a alguien solo porque no piensa exactísimamente como yo creo que se deben hacer las cosas. Y ese es el problema a veces cuando la religiosidad nos envuelve y nos olvidamos del perdón. Nos olvidamos de la gracia inmerecida que Dios nos permite experimentar en nosotros. ¿Cuánto más? ¿Por qué no desear que otros también lo experimenten? Así que es importante que restauremos relaciones y que podamos estar en paz con todos y llevarle esperanza. Si nosotros le llevamos esperanza a la gente, ellos van a estar agradecidos. Primeramente, pues con Dios, porque eso es bueno. Y después va a decir, aquel me perdonó. O al revés, aquel me pidió perdón y yo fui el duro. O sea, de cualquier manera, llevamos esperanza. Amigos, hoy nos toca decir, la esperanza la recibimos a una abundancia de Dios. Así también repártela. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es, Eric, gracias. Importante lo que usted menciona, ¿verdad? Porque a veces solo queremos recibir, pero no dar. Ahorita que usted lo platicaba, me ponía a pensar y analizar cuántas veces tal vez no he podido dar esa esperanza a alguien más, ¿verdad? Sí. Así que, amigos, es importante también que reflexionemos acerca de constantemente cómo Dios nos da esa esperanza, nos restaura. Y hoy, ¿a quién podemos nosotros también brindarle esa esperanza, ¿verdad? Abriendo las puertas, nuevamente, como Eric nos decía. Amigos, estamos llegando ya al final de este programa y hemos aprendido en qué dice la Biblia 3 puntos importantes. El que está en Cristo es una nueva creación. Punto número 2, la esperanza cambia cómo me veo a mí mismo. Y punto número 3, la esperanza me impulsa a restaurar relaciones. Así que, amigos, qué importante y qué retos también tenemos, ¿verdad? De poder acercarnos con un corazón quebrantado, que lo veíamos al inicio también del programa, reconociendo que estamos en una situación difícil y requerimos que Dios nos apoye, nos brinde esa esperanza que solo Él nos puede dar. Pero también el otro reto importante con el que cerramos este segmento es poder brindar esa esperanza a otros. Amén. Así que agradecemos, amigos, su sintonía a través de Radio El Camino 99.7 FM y también a nuestros panelistas Emily, Sandrita y Eric. Muchas gracias por acompañarnos y a usted por sintonizarnos. Les recordamos que el próximo lunes a las 5:30 tenemos una cita a través de Radio El Camino y también si usted quiere compartir este contenido a otras personas, sabe que hay alguien que podría necesitar escucharlo o bien usted quiere escucharlo nuevamente, por favor en nuestro canal de YouTube, en El Camino 99.7, ahí puede también consultarlo y compartirlo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?